Siempre uno tiene a un hombre como el que voy a presentar que ha hecho no solo un libro, porque esto no se puede decir que es un libro. Esto es un trabajo investigativo. Tengo a Abel Sierra Madero que está conmigo hoy y es un libro que quiero mostrar porque es un libro que a la diáspora va a tocar. Y es un tema que no está claro para muchas generaciones, Abel. Y quiero que tú hables de eso. Bienvenido. Gracias. Gracias por la oportunidad de hablarle a tu audiencia. Esto es una oportunidad para mí. Y de compartir el trabajo que he hecho durante 10 años. Este libro habla sobre un tema que muchas generaciones desconocen y que muchos no tenemos muy claro. Porque la UMAC fue algo que a nosotros nos taparon y que a nosotros nos escondieron y que mucha gente lo vivió. Y como tú dices, hay huellas en el cuerpo y en el alma que nunca se olvidan y nunca pasan. Hablemos para la gente que nos está viendo en cualquier parte del mundo. ¿Qué fue la UMAC? Las UMAP son las siglas que corresponden al nombre de Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Fueron campos de trabajo forzado que el gobierno revolucionario implementó entre 1965 y 1968. Yo estoy claro o no estoy claro. Esto no es más que una copia de lo que hacían los rusos. Hay un malentendido con eso. Se piensa que las UMAP vinieron, el diseño de las UMAP vino de la Unión Soviética con el Gulag soviético. Y no es así. Yo demuestro en el libro que las UMAP fueron un modelo híbrido. Se nutrieron de diferentes modelos de campos forzados, incluso tienen más que ver con los campos de concentración franquistas que con los propios gulags soviéticos, por ejemplo. ¿A la UMAC quién iba? A la UMAP iba todo aquel que constituía un ruido para el sistema. Recuerden que el régimen cubano, la Revolución Cubana, ese proyecto político que se conoció como Revolución Cubana, se fundamentó en un concepto fundamental, el hombre nuevo. Todo lo que saliera de ese molde era considerado un ruido, era un potencial peligro, era algo que había que reeducar, rehabilitar. Y entonces, como modo de castigo, se mandaban a estos muchachos, más de 30.000 muchachos fueron a la zona de Camagüey, que tenía poca mano de obra y grandes extensiones de tierra para cultivar la caña. Recordemos que todo el gran proyecto de Fidel Castro con la zafra de los 10 millones y tal, y necesitaban braceros. O sea que las UMAP respondían también a una necesidad económica del régimen cubano para poder llevar a cabo estos proyectos económicos también, sin tener que compensar económicamente a toda esa mano de obra. A los que venimos del otro siglo, nos hicieron creer por mucho tiempo que a la UMAC solo iban gentes que tenían una preferencia sexual distinta y que lo mandaban a la UMAC para que allí se hicieran hombres inclusive. Es decir, eso te lo decían, la gente vieja te decía, no, eso es un lugar donde mandaban maricones para que se hicieran hombres y tú decías, coño. Es el gran malentendido. Siempre se asoció el campo de trabajo con algo circunstancial, efímero, como un error superado y también como una institución a donde se enviaban solamente los homosexuales. Homosexuales en lo más hubo alrededor de 800 que participaron en proyectos de reconversión sexual. El Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias diseñaron una operación secreta junto con la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y un equipo de psicólogos fue a la UMAP para convertirlos en hombres nuevos. Pero a la UMAP iban estudiantes expulsados de la universidad, de los preuniversitarios, en las famosas purgas estudiantiles entre 1965 y 1964 y 1965. Iban funcionarios castigados. Recuerdo, no sé si te acuerdas de la operación Dolce Vita que viene por la película de Fellini, claro. la Dolce Vita, claro. Que eran funcionarios que vivían no acorde con la moral revolucionaria. Esta es la jerga, esta es la jerga histórica. Pero esto es un poquito más para allá. Porque entre eso fue... La película de Fellini se estrena en Cuba en 1963. Sí. Y todo esto es una saga que se va a mantener durante los años 60, todos los Dolce Vita. Y que duró un poco más allá. Claro, porque en claro. esa misma saga
cayó Diocles Torralba. Exacto, Que yo demuestro en vivía el libro. simplemente como quería vivir, y así así no podía vivir un ser humano. Exactamente, Ellos decidían cómo vivía un ser humano. exactamente. Déjame preguntarte, ¿por qué termina la UMAC? La UMAP, ¿Cómo cierran la UMAC? la UMAP ocasionaron daños políticos a la imagen de la Revolución Cubana, sobre todo provocaron muchas fricciones con la izquierda europea, sobre todo, que tenía lazos afectivos muy fuertes con el régimen cubano, y que se rompen definitivamente en 1971 con la autoconfesión del poeta Eberto Padilla. Okay. Después está el Congreso de Educación y Cultura, donde hay una radicalización de toda la revolución, la ofensiva revolucionaria en 1968, donde confiscan los pocos negocios privados que quedaban, los timbiriches, los llamados timbiriches. Sí. Y entonces ellos necesitaban dar una imagen de que la revolución había rectificado, ¿no? Y entonces cierran los campos, pero al tiempo que se cerraban las UMAP aparecían otros nuevos campos. Yo demuestro en el libro cómo, por ejemplo, trabajo con los llamados campamentos para apátridas. Así se conocían aquellos campamentos, aquellos campos de trabajo forzado destinados a personas que habían solicitado la salida del país o tenían simplemente un pasaporte. Tener un pasaporte en Cuba Ya era un delito. Era un delito a partir no? de 1966. Entonces, a estas personas que habían solicitado la salida del país o que estaban en trámites de migración, fueron despedidos del trabajo y fueron enviados a trabajar en labores onerosas, recogidas de basura, enequén, granjas de puerco, de pollo, etcétera. El decursar de la historia dejó huellas claras desde Reinaldo Arenas hasta cualquier otro artista, pero siempre que uno habla de UMAP, piensa en Pablo Milanés. Que te quiero preguntar, ¿está en el libro? Claro, claro. ¿Pablo contó? Yo estuve en dos ocasiones sentado en la oficina, en la PM Record en La Habana, esperando una entrevista con Pablo Milanés. Nunca me la dio porque siempre pasaba algo. No estaba listo. No estaba listo para hablar todavía. ¿Por qué tú crees que Pablo jamás ha estado listo para hablar de este momento? No lo sé, eso habría que preguntárselo. Pablo, yo lo he visto hacer declaraciones bien comprometidas, pero de este tema... Mira, tiene que ver con el tema del testigo. El testigo es un sujeto que tiene una experiencia detrás, tiene mucho dolor. Entonces, la administración de los silencios, de los recuerdos y el momento que está listo para hablar, tiene que ver con eso. De las personas que pudiste entrevistar y de lo que tú te pudiste llevar en la preparación y en la terminación del libro, ¿qué entendiste del lenguaje de lo que la gente te contaba? ¿Eso es algo que la gente superó, que la gente olvidó? Mira, es muy interesante el caso cubano, porque en otras experiencias concentracionarias había una urgencia de decir. El testigo, por ejemplo, estoy pensando en Primo Levi, que es el testigo fundamental del campo de concentración de Auschwitz y del campo de exterminio nazi, un sobreviviente de ese campo de exterminio. Poco después que salió Primo Levi de Auschwitz, empezó a escribir y a difundir sobre la realidad que habían vivido. Con los cubanos no pasó así. El único que habló fue José Mario Rodríguez, que empezó a publicar pequeños fragmentos de una novela que se llama La Contrapartida y que nunca se publicó de modo completo, sino como fragmentos, pero nadie le creyó, nadie escuchaba, como diría el documental de Néstor Almendros y Jorge Ulla. A los cubanos nadie nos escuchaba, nadie nos sigue escuchando. Hay un silencio total, de falta de empatía, de solidaridad con el trauma cubano. Entonces, eso atentó también contra la visibilidad y contra el rigor y el peso que tuvieron estos campos en esos 30.000 hombres que fueron enviados a trabajar de modo forzado durante 3 años. ¿Dónde la gente puede encontrar El Cuerpo Nunca Olvida? Porque te quiero comentar algo. Yo por muchos años trabajé en el medio, pero era local. Ahora me siento muy feliz porque nos ven en cualquier parte del mundo. Y yo quisiera que desde cualquier parte del mundo la gente sepa que aquí hay un trabajo de 10 años. Que esto... Es un archivo, es prácticamente un archivo, porque tiene casi 100 imágenes el texto.
Por ejemplo, te hablo de la portada, para que tengas una idea de la portada. La portada la tomó un fotoreportero canadiense, Paul Kidd, que en 1965 estaba acreditado en La Habana. En el año 66 se va a Camagüey sin los guías. Tú sabes que la prensa extranjera y los funcionarios extranjeros tenían como una visita controlada, ¿no? Era como Claro. el parque temático de la revolución. Claro. Con un traductor, con un carro. Todos miembros de. Todo el itinerario estaba controlado. Este hombre se salió del guión y se fue a Camagüey, a Céspedes, a una unidad militar de la JUMAP, y empezó a tomar fotos. Poco después fue deportado, acusado de espionaje, pero logró sacar varias fotos. Una de esas fotos yo la tengo, la original, y hay otra dentro del libro que muestra la estructura de la JUMAP, una barraca. ¿Dónde la gente lo puede encontrar? La gente lo puede comprar en Amazon, en varias plataformas digitales. La gente que está en España, por ejemplo, lo puede comprar en la Casa del Libro. Amazon es una plataforma global. ¿Cómo lo encuentra la gente? Quiero que le digamos a la Cuerpo gente. nunca olvida, Trabajo forzado, Hombre nuevo y Memoria en Cuba, porque es un libro sobre memoria. Es un libro que no es académico propiamente, es un libro que maneja varios lenguajes, pero está pensado para un lector común, un lector interesado en la historia, un comercial. El sábado. El sábado lo voy a estar presentando en el Museo de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Way, a las 6 de la tarde. Los espero allí. Oye, me encanta que el señor Marcel Felipe pues te haya concedido la oportunidad de presentar algo así. Sí, muy agradecido a la institución, un lugar maravilloso, que vamos a estar ahí. Le mandas mi mensaje como cubano y de agradecimiento también al señor Marcel, porque yo creo que estas son de las cosas que la gente tiene que saber. Acuérdate que hay una parte de la historia de Cuba que no se sabe. No, y que no nos dejaron conocer. Yo llevo en este país 10 años. O sea, cuando llegué a este país había media historia de Cuba que yo no sabía. En Miami está la otra parte de la historia de Cuba, no la historia oficial, es la historia que de alguna manera soñó otro proyecto de país, otra revolución, digamos. Abel, a nombre de todos los cubanos, a nombre de la diáspora, a nombre de la gente que respetamos un trabajo como este, te quiero extender mi mano y darte gracias, Gracias a ustedes por lo 10 que- años de tanto esfuerzo y además de tanta verdad, y que el mundo conozca una realidad como esta. Gracias a ustedes. Dios te bendiga. Gracias. Ya vengo a Univista TV.